Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Muy buenas a todos y bienvenidos a Pasaporte Ignotia. Soy Javi Rando, el que les habla, y este es un espacio dedicado en la Biblioteca de la Historia solo para fans. Así que nada, agradeceros mucho a todos vuestra aportación mensual para que tanto Gerión como el resto de colaboradores podamos traeros pues semanalmente ese contenido de divulgación histórica que tanto nos gusta. Ya me apetecía de algún tiempo traeros alguna historia. Tengo varias guardadas y hoy pues he encontrado el motivo. Voy a hablar un poco de la Reconquista. Muchos sabéis que soy de Málaga, mi acento me delata y precisamente muy cerca de donde vivo, apenas a unos 15 kilómetros, tenemos el municipio de Vélez Málaga. Vélez Málaga fue un lugar bastante destacado en esos coletazos finales de la Reconquista, puesto que fue, digamos, la puerta de entrada a todas las posesiones costeras del reino nazarí de Granada. Como veremos ahora, pues vivió una situación bastante curiosa, a modo de guerra civil, entre dos de sus caudillos. Por otro lado, pues tendremos también las fuerzas católicas y contaremos por qué se decidieron a esa conquista de Vélez Málaga en lugar de irse al caramelo más jugoso, que era obviamente la capital, que era Málaga. Contaremos todos estos detalles y además este episodio es destacado por un hecho muy concreto, y es que Fernando el Católico tomaría batalla de forma personal, quedando para los anales en el escudo de la ciudad de Vélez Málaga. Como digo, estamos en los momentos finales de la Reconquista, con el reino nazarí de Granada, que en aquel momento ocupaba pues prácticamente la casi totalidad de la provincia de Granada, parte de Málaga y parte de Almería, y algunos puestos interiores también de importancia, ¿no? La Reconquista no se debe ver como un proceso unificado de un avance cristiano continuo, ¿no?, sino que tiene sus procesos. En aquel momento, de hecho, se estaba en una situación casi de tregua. Os pongo un dato curioso, y es que se había conquistado tanto los reinos de taifas de Jaén y Sevilla, o por ejemplo señalando Córdoba, ¿no?, que era una ciudad de enorme importancia para ese germen final de Al-Ándalus, ¿no? Se había conquistado Córdoba a finales del siglo XIII, y en unos 200 años apenas había habido avances significativos. Y os preguntaréis por qué, ¿no? Porque muchas veces intentamos eso, como digo, entender como un todo la Reconquista, ¿no?, como un avance imparable, ¿no? Y no fue el caso, ¿no? Y era así porque los reyes católicos habían encontrado un poco la concordia con el reino nazarí de Granada a través del cobro de las parias, que eran un impuesto que pagaban los musulmanes a los cristianos por, digamos, defenderse, ¿no? El reino nazarí de Granada, por tanto, se había convertido en una especie de estado vasallo, pero no dejaba de ser un lugar que estaba fuera del control de los reyes católicos. Vamos a ponernos en situación. Hay un momento en el cual, pues, ya sabemos que los intereses, cuando en esta dinastía de los Trastámara, los intereses de Castilla van por un lado y los de Aragón normalmente iban por otro distinto, ¿no? Fernando el Católico tenía una necesidad expansionista y, aprovechando su situación a orillas del Mediterráneo, quería abordar las conquistas del Mediterráneo que posteriormente Aragón llevaría a cabo, ¿no? Y se interpretó que el reino nazarí de Granada no dejaba de ser un problema para hacerlo. Si tú te embarcabas en salir fuera de tus territorios, no podías tener un enemigo en casa. Entonces ese fue, digamos, el punto final
en el cual la Reconquista metió ese impulso en esos últimos años y que acabó culminando en 1492 con la expulsión de los moros de toda la península ibérica, ¿no? Digamos que se utilizó de nuevo el factor religioso como una especie de pretexto, ¿no? Inclusive, la última conquista así destacada que podemos hablar antes de este proceso de contexto histórico que os estamos contando sería la de la ciudad de Antequera en 1410. Casi que quedó en un olvido hasta prácticamente 70 años después, cuando en 1482 un movimiento, equivocado o erróneo por parte de los andalusíes fue aprovechado como casus belli para volver a reactivar el periodo de Reconquista. Fue en concreto en Zahara de la Sierra. En Zahara es una zona cercana a Ronda y que está en lo que actualmente es la Sierra de Grazalema. A partir de Zahara se iniciaron la toma de otras posesiones, como fue Alhama en 1482, la propia Ronda en 1485, y ahí es donde nos encontramos, en ese punto histórico donde vamos a empezar nuestra narración. Antes de nada sería importante definir a esos dos contendientes que librarán batalla en la ciudad de Vélez. Por un lado, los reyes católicos Isabel y Fernando, que se encuentran apostados en Córdoba. Estamos hablando de abril de 1487 para dar forma ya definitiva a esa conquista, ¿no? En esos últimos años, como habíamos dicho, se habían tomado lugares como Zahara, como Alhama, como Ronda y Loja, con lo cual el control de esas posesiones, digamos, de lo que sería el oeste de Granada o el este de Málaga, se empezaban a culminar. Eran normalmente sitios donde a través de desgaste y de un mayor poderío militar, pues se acababan obteniendo ese éxito que iban buscando. En cuanto a los nazaríes, pues la situación era bien distinta. Era de desunión, de guerra civil, como hemos definido anteriormente, con una pelea por el poder político entre dos gobernantes, Boabdil y su tío, al que los cristianos llamaron el Zagal. Es un sinónimo del valiente. Ambos se enfrentaban por el trono que había dejado Muley Hacem, que por cierto da nombre al Mulhacem, ese pico tan alto de la sierra de Sierra Nevada, y que era padre del primero, padre de Boabdil y hermano del segundo. Muley Hacem, pues tuvo que perder el poder de forma casi obligada a consecuencia precisamente de ese error cometido en Zahara, que le hizo reactivar la reconquista. Por un lado, él otorgó el poder a su hermano, al Zagal, en el cual confiaba más, pero su hijo Boabdil también se postulaba al trono y al final quedó la cosa en una especie de empate en el cual recibían presiones de uno y otro lado según los intereses y no quedaba claro cuál era el poder político. Boabdil apostaba un poco más por mantener esa situación de cordialidad con el Estado de los Reyes Católicos, y por otro lado el Zagal tenía otra visión totalmente distinta, ¿no? Entonces eso eran las dos fuerzas que en aquel momento imperaban en el reino nazarí de Granada y que, como veremos, será determinante a la hora de decidir quién se lleva la victoria. En el momento de abril de 1487, en el que los reyes católicos plantean acabar, digamos, con el poderío costero que aún permanecía vivo en el reino nazarí de Granada, había dos opciones de atacar. Una era Málaga y la otra era Vélez. Como decimos, la perla era Málaga, pero a la vez estaba más fuertemente protegida. Y entonces optaron por atacar el núcleo de Vélez, que no dejaba de ser también una ciudad con cierta importancia. La toma de Vélez es un capítulo destacado en este caso de la Reconquista por un hecho capital, y es la participación del propio rey Fernando en la contienda. Lideraría a las fuerzas cristianas y dejará su historia, como hemos comentado antes, en el escudo de Vélez que actualmente sigue en uso. Fernando pondría
para este sitio que planteaba en Vélez una hueste de casi 80.000 hombres, desde Córdoba a Vélez, que atravesaría en 9 días un impracticable camino que cruzaba la Sierra de Yeguas y Archidona. Estamos hablando de un territorio, bueno, pues de difícil acceso y de complicado movimiento de tropas. Le llevó, como decimos, 9 días, pero tuvieron la suerte de prácticamente de plantarse en Vélez sin ser visto por sus enemigos, ¿no? Paralelamente, Fernando el Católico puso a su armada naval ocupando toda la costa, desde Almuñécar a Málaga capital, para evitar el auxilio de tropas norteafricanas que pudieran acudir a la llamada del reino nazarí de Granada. Ante esta acometida que vieron venir los moros, optaron por defenderse dentro de las murallas de Vélez, mientras que otros y lo hicieron en el castillo de Ventomiz, que se encuentra en Arenas y que es una localidad que está a unos 20 kilómetros aproximadamente del núcleo de Vélez, de esta ciudad fortificada que era santo y seña de la conocida como Axarquía, es ese territorio en el cual nosotros estamos relatando la historia. Fernando iba a sitiar la ciudad dividiendo a su ejército en 2 frentes, uno en el conocido como Real Alto y otro en el Real Bajo, nombres que de hecho han llegado hasta hoy en el callejero veleño. Por otro lado, iba a asegurar la llegada de víveres desde Córdoba y evitaría refuerzos locales que se pudieran unir a esa defensa de Vélez con el control también de la serranía, apostando distintas, bueno, pues contingentes para que pudiera tener el control. Como vemos, y es una de las cosas que a mí me ha sorprendido de todo este relato, Fernando el Católico se mostró como un líder militar de cierta estrategia. De hecho, el derramamiento de sangre en esta conquista va a ser casi mínimo y vamos a ver cómo será en parte la estrategia y un mayor número de hombres lo que le llevará a la victoria. El primer día que llegan a Vélez es caliente y se produce una acometida en los arrabales de la ciudad de los moros que estaban en intramuros y que pensaron que la mejor defensa en este caso sería un buen ataque. De hecho, iban a sorprender al rey Fernando, que vivirá, como decimos, uno de los pocos episodios de combate directo en todo este periodo final de la Reconquista. Fernando tendría que luchar por su vida y iba a salir ileso con la ayuda de un escudero, de un mozo de espada llamado Nuño del Águila, que iba a dar, de hecho, la vida por su rey. Este mozo, Nuño del Águila, sería enterrado posteriormente con un solemne honor en lo que era mezquita, que después fue reformada a iglesia por los Reyes Católicos. Estamos hablando de la iglesia de San Sebastián y que actualmente sigue en pie en la localidad malagueña. Este hecho iba a quedar registrado en los anales cuando en 1499 Isabel la Católica le diera el escudo de la ciudad a Vélez, donde podemos ver a un Fernando a caballo luchando por su vida contra los moros en una acometida, con su escudero mozo de espada herido a los pies, o mejor dicho, habiendo perdido su vida. Además, este emplazamiento sería nombrado como el barrio de San Sebastián, patrón de los soldados, y que se establece también como el patrón de la ciudad a día de hoy, ¿no? Este capítulo de defensa de Fernando, durante, como decimos, el primer día de sitio de la ciudad de Vélez, iba a proveer a su hombre de ese esfuerzo extra, ¿no? Al ver que su monarca en combate, eso es un hecho que se valora muchísimo en la batalla y que tendrá, como decimos, un papel crucial en estos 10 días de sitio para, digamos, que la confianza de los soldados en su propio rey vaya en aumento y se convierta en una confianza casi ciega, ¿no? Después de ese día inicial llegaría un periodo más de sitio, ¿no? Más de las fuerzas midiéndose. De hecho, ante la falta de ayudas por parte de las localidades vecinas que pertenecían al reino nazarí y de la propia capital de Granada, aquellos hombres sitiados no tenían ninguna ayuda externa porque la posición estratégica de las tropas de los Reyes Católicos por parte de Fernando había sido excelsa, impidiendo ese tipo de ayudas. Pues iba a presentar la oportunidad de rendir la plaza en varias ocasiones. Sin embargo, pues los moros que defendían Vélez aguantaron ese envite inicial y mantuvieron la fe en defender la plaza, mientras los católicos, por su parte, iban haciendo distintos fosos y preparando todo para un sitio que quizás podía ser prolongado.
En Granada llegaron las noticias, no fueron bien recibidas por esa guerra interna que hemos comentado entre Boabdil y su tío el Zagal. De hecho, el Zagal, que era a su vez era el gobernante, ¿no?, de las posesiones costeras, en concreto de Almería, de Málaga y de Vélez, de todo lo que es la exarquía Málaga y Almería, tenía que acudir en defensa de sus plazas. Digamos que era una obligación. Pero temía que su marcha iba a provocar su definitivo derrocamiento por manos de su sobrino Boabdil. El Zagal, de hecho, trató de llegar a una tregua con su sobrino, pero este no lo aceptó, dejando al Zagal en una posición muy complicada, recibiendo presiones de los aristócratas andalusíes que prácticamente le obligaron a cumplir con sus obligaciones de gobernación, con lo cual no le quedaba otra que acudir en defensa de Vélez. El Zagal llegó, de hecho, tarde y mal, con un ejército de unos 20.000 hombres, pero cuya retaguardia, que era muy numerosa y obviamente más lenta por toda esa situación de orografía que hemos comentado, ¿no?, y la vanguardia que capitaneaba él, de hecho, al llegar en unos 600 hombres aproximadamente que iban con el Zagal en esa vanguardia, al llegar pues intentaron un ataque contra el ejército de Fernando, pero este pudo neutralizarlo, lo descubrió antes y prácticamente firmaron tablas mientras todos se preparaban para una gran batalla. Venía ese ejército andalusí de unos 20.000 hombres, mientras estaban esperando Fernando el Católico con aproximadamente lo que se calcula que eran unos 70.000. Un combate ciertamente desigual. Durante ese día y parte de la noche, ambos contendientes fueron, bueno, pues poniendo a su ejército en situación, ¿no? Y así lo hicieron, quedando frente a frente prácticamente cuando empezaba la noche, abandonando la sierra en ambos casos, pero quedándose uno y otro en dos promontorios, uno frente al otro, donde pasaron toda la noche esperando un movimiento del otro. Y fue cuando llegó el alba, los nazaríes pudieron comprobar que las fuerzas católicas eran tan numerosas que no les quedó otro que optar por la retirada sin llegar a la sangre. 10 días después del inicio del sitio, Vélez vencía su plaza a los cristianos. El intento de ayuda por parte de la capital, de Granada, no había sido fructífero y las tropas del Zagal se habían tenido que marchar, con lo cual el 27 de abril de 1487 el alcalde de Vélez rendía la plaza a Fernando el Católico. Los reyes católicos, de hecho, fueron benévolos con los moros, como solían hacer, y además ya estaban, bueno, pues dejando un poco una línea de lo que iban a seguir en la futura toma de Granada, permitiendo que se marcharan de la ciudad aquellos que quisieran, sin ningún tipo de consecuencia, o que se quedaran allí como mudéjares, como conversos. Los reyes entrarían en la ciudad el 1 de mayo, aprovechando para conmemorar esa festividad de las cruces, y además se denominaría a la nueva plaza como Vélez de la Cruz, nombre que actualmente no está en curso, ya que esta localidad se llama Vélez Málaga. Paralelamente, pues esto sirvió de acicate, porque se empezaron a conquistar plazas como Comares, como Cómpeta, Canillas, Nerja o Maro, plazas unas y otras de distinta importancia. Pero lo más importante fue cómo los reyes católicos recibieron a los principales mandatarios de Málaga capital, ¿no?, para iniciar esas conversaciones de cara al futuro ataque que iban a recibir, ¿no? Fueron casi todos, exceptuando el gobernador de Gibralfaro. Gibralfaro es, bueno, pues la fortaleza que preside en un promontorio todo lo que es la capital de Málaga. Este mandatario de Gibralfaro ya había rendido la plaza de Ronda años antes y no pensaba volver a hacerlo a los reyes católicos, con lo cual íbamos a ver cómo la toma de Málaga, de hecho, iba a ser uno de los sitios más largos de la Reconquista a causa de este factor. La decisión de los reyes católicos de acudir a Vélez para tomar esa plaza lo que permitió fue aislar a Málaga y dejar prácticamente en una reconquista segura lo que sería la ciudad más importante después de Granada, que en aquel momento le quedaba al reino nazarí. Por su parte, este movimiento del Zagal, acudiendo a la defensa y a cumplir con sus obligaciones como gobernador de toda la costa litoral, pues fue aprovechado por Boabdil para ya hacerse con el poder del reino nazarí Granada de forma definitiva. Con lo cual, bueno, pues encontramos en esta toma de Vélez uno de los movimientos estratégicos más interesantes de los reyes católicos durante este periodo. En lo que refiere a los reyes católicos, pues vemos cómo la toma de Vélez
fue una de las pocas ocasiones en la que pudimos ver a Fernando combatiendo junto a sus soldados, lo cual, bueno, pues ha quedado reflejado en la historia, no solo en ese escudo de Vélez, sino que también, bueno, pues podemos encontrar una pieza ornamental dentro de lo que es la Catedral de Toledo, que hace precisamente referencia a esta conquista de la ciudad de Vélez Málaga. En concreto se trata de una sillería del coro y que se puede encontrar, como decimos, en la Catedral de Toledo. Espero que os haya gustado este relato corto sobre la toma de Vélez, su importancia de cara al derrocamiento definitivo del reino nazarí de Granada y, como siempre, pues si ha sido así, os agradecemos un corazón en iVoox, también algún tipo de comentario para que podamos seguir la historia o intercambiar algún tipo de comentario con vosotros y nada, agradeceros e invitaros a que nos vemos en próximos episodios de Pasaporte Ignotia. Un abrazo a todos.